Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría, chicos, es una rama de la química que se encarga de estudiar la relación cuantitativa que hay entre las sustancias que se encuentran involucradas en un proceso químico. Es decir, a través de la estequiometría es posible determinar las cantidades mínimas necesarias de reactivos para obtener cierta cantidad de producto. Veamos el tema partiendo de un proceso químico sencillo. Pensemos en que el hidrógeno reacciona con cloro para producir ácido clorhídrico y escribamos nuestra ecuación química. Bueno, aquí la tenemos escrita y bueno, para poderla leer esta ecuación química en términos cuantitativos, pues tendríamos que ver o asegurarnos, mejor dicho, que esta ecuación esté balanceada. Si te das cuenta, no lo está. Entonces tendríamos que balancearla. Y para que esto sea posible, bueno, pues tendríamos que buscar números enteros que ocupen el lugar de coeficientes y colocarlos donde deban de ser. En este caso, nos hace falta un 2 del lado donde se encuentra el único producto que tenemos, que en este caso es ácido clorhídrico. Así, una vez balanceada nuestra ecuación química, podríamos leer esta en términos cuantitativos y podríamos leerlo en términos de moles o bien en términos de masa. Vamos a leerlo primero en términos de grupos de partículas. Así tenemos y podríamos decir que un mol de hidrógeno reacciona con un mol de cloro para producir 2 moles de ácido clorhídrico. Y estas serían las cantidades estequiométricas de estas sustancias involucradas en el proceso en términos de moles. Si quisiéramos leer esta ecuación química ahora en términos cuantitativos, pero en masa, o sea, en unidades de gramo, entonces tendríamos que echar manos de información de la tabla periódica, de las masas atómicas, de los elementos que están involucrados, en este caso es el hidrógeno y el cloro, para posteriormente determinar los pesos molares. Así, una vez determinados, colocar los gramos de cada una de las sustancias involucradas. Vemos entonces que en el caso del hidrógeno, del elemento hidrógeno, el peso molar es 2 gramos por mol. En el caso del cloro sería 70 gramos por mol. Y en el caso del ácido clorhídrico, 36 gramos por mol. ¿Sí? Bueno, pues de aquí, esta información, pues ahora la llevamos abajo de nuestra ecuación química. Y en lugar de decir que un mol reacciona con hidrógeno, o de hidrógeno, perdón, reacciona con un mol de cloro y produce 2 moles de ácido clorhídrico, vemos que un mol de hidrógeno, pues, es equivalente a 2 gramos y que un mol de cloro es equivalente a 70 gramos y que 2 moles de ácido clorhídrico es equivalente a 2 veces 36 gramos. Y entonces nos queda la siguiente información, ¿sí? Lo cual nos está diciendo que 2 gramos de hidrógeno reacciona con 70 gramos de cloro para producir 72 gramos de ácido clorhídrico. Y estas serían las cantidades estequiométricas de estas sustancias involucradas en el proceso químico. Con esta información podríamos conocer, por ejemplo, la cantidad de ácido clorhídrico que se obtiene si tenemos o partimos de otra masa de hidrógeno o de cloro. Miren, por ejemplo, vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se obtendría si ponemos a reaccionar 1.2 kilogramos de cloro con hidrógeno? ¿Qué hacemos para poder resolver o responder a esta pregunta? Lo primero que tendríamos que hacer es escribir nuestra ecuación química balanceada, ¿sí? Y bueno, sacar los datos de nuestro problema, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos piden? ¿Qué información nos piden? Y nos dan, ¿sale? Y pues aquí vemos que la masa del ácido clorhídrico en gramos es la que nos están pidiendo y tenemos que considerar que de cloro tenemos 1.2 kilogramos, que en términos de gramos sería igual a 1200 gramos, ¿sí? Así entonces, sabemos por otro lado
que las cantidades estequiométricas en gramos o en masa para estas sustancias presentes en el proceso químico son 2 gramos de hidrógeno, 70 gramos de cloro y 72 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, en realidad, toda esta información no nos sirve de mucho, sino solamente parte de la información es la que necesitamos tener presente para resolver nuestro problema. Y la información que requerimos sería estos 70 gramos de cloro y estos 72 gramos de ácido clorhídrico. Vamos a poner estos aquí abajo de nuestra ecuación química porque sería nuestro factor de equivalencia. Es decir, partimos de que 70 gramos de cloro producen 72 gramos de ácido clorhídrico cuando este cloro reacciona con hidrógeno. ¿Sí? Y nosotros queremos saber cuánto ácido clorhídrico se obtiene cuando en lugar de poner 70 gramos de cloro ponemos 1200 gramos. Así que pongamos esta información debajo de nuestro factor de equivalencia. Y entonces sabemos que esto ya es, ¿no?, una relación cuantitativa directamente proporcional y podríamos entonces conocer nuestra incógnita a través, ¿no?, de una multiplicación y una división, ¿verdad? ¿Qué multiplicamos? 1200 gramos de cloro por 72 gramos de ácido clorhídrico y lo dividimos en los 70 gramos de cloro, ¿sí? Al hacer el análisis de unidades, nos vamos a dar cuenta que los gramos de cloro se eliminan con los gramos de cloro y me quedan los gramos de ácido clorhídrico que son los que yo estoy buscando, ¿sí? Que en este caso sería 1234.2 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Es decir, al responder nuestra pregunta de cuántos gramos de ácido clorhídrico se obtendrían al poner a reaccionar mi 1.2 kilogramos de cloro con hidrógeno, pues nuestra respuesta sería 1234 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, si te das cuenta, está muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Determina ahora el número de moles de cloruro de cobre 2 que se requieren para poner a reaccionar con ácido clorhídrico y producir 7 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces escribamos nuestra ecuación química. Aquí ya la tenemos. En este caso ya te la estoy dando balanceada, ¿verdad? Tenemos que cloruro de cobre, como dice aquí, reacciona con ácido sulfídrico. Aquí está nuestra ecuación, nuestra fórmula química para obtener sulfuro de cobre 2 y ácido clorhídrico, ¿sí? Es una ecuación química de doble desplazamiento, ¿sí? Por eso es que son estos los reactivos que se obtienen. Y bueno, finalmente vemos que esta ecuación química, pues ya te la estoy dando balanceada. Bueno, entonces nuestra ecuación química está balanceada. Ahora tendríamos que analizar cuáles son las cantidades estequiométricas que tenemos en esta ecuación química, ¿verdad? Y para esto, pues vamos a determinar dependiendo pesos molares o no, dependiendo qué datos o qué información está involucrada en nuestro problema. En este caso nos están pidiendo el número de moles del cloruro de cobre 2 cuando tenemos 7 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Eh, como producto, ¿sí? Y en nuestra ecuación química, pues va aquí, ¿no? Vemos que un mol de cloruro de cobre 2 reacciona con un mol de ácido sulfídrico, produce un mol de sulfuro de cobre 2 y 2 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? No vamos a escribir toda esta información, sino solamente la información que está involucrada, o que involucra más bien las sustancias del problema. ¿Cuáles son las sustancias del problema? Está el cloruro de cobre 2 y el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces aquí en términos de moles, dado que están hablando en moles, entonces aquí sería 2 moles debajo del ácido clorhídrico y aquí tendríamos un mol. Es decir, un mol de cloruro de cobre 2 reacciona para producir 2 moles de ácido clorhídrico.
Este sería nuestro factor de equivalencia. Y en mi problema me está diciendo, oye, ¿cuánto necesitas poner a reaccionar para que obtengas 7 moles de ácido clorhídrico? Entonces lo ponemos debajo de las moles de ácido clorhídrico y nuestra incógnita sería el número de moles de cloruro de cobre 2. Así entonces nuestras operaciones serían 7 moles de ácido clorhídrico por 1 mol de cloruro de cobre 2 entre 2 moles de ácido clorhídrico. Eliminamos las unidades que corresponden, moles de ácido clorhídrico con moles de ácido clorhídrico, y estaría obteniendo las moles de cloruro de cobre 2, que en este caso serían 3.5 moles. Así entonces se requieren 3.5 moles de cloruro de cobre 2, ¿sí? La necesitamos poner a reaccionar este número de moles con el ácido sulfídrico y de esta manera estaríamos obteniendo 7 moles de ácido clorhídrico. Pues eso es todo, chicos. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.